Comenzamos estas conversaciones con el congresista Eduardo Salhuana, quien es vocero de la bancada de APP, bancada que cuenta con 15 miembros. Muy buenas noches, congresista Eduardo Salhuana. Fernando, buenas noches, gusto de saludarle. Sí, quisiera comenzar preguntándole lo más simple posible, ¿cuántos miembros de su bancada asistieron a la reunión con el primer ministro y cuánto tiempo tomó esta reunión? ¿Podría repetirme la pregunta? Tengo problemas para escucharlo. De acuerdo, quisiéramos saber cuántos miembros de su bancada asistieron a la reunión con el primer ministro. Hemos asistido 3 integrantes de la bancada, que son los voceros, el titular que es mi persona y 2 colegas que son los alternos. Es decir, solo los voceros de la bancada por acuerdo de la misma. ¿Se habían puesto de acuerdo ustedes con el primer ministro sobre una agenda o los temas aparecieron en el curso de la conversación con él? En la invitación que nos hizo telefónicamente el premier, nos señaló que la agenda a tratar era las propuestas que estaban preparando en el gobierno, básicamente su gabinete, para los siguientes 6 meses de gestión gubernamental. Y esos temas son los que tratamos, además de los temas actuales de la política nacional. ¿Cuáles son esos temas de la agenda que, según usted, el gabinete está preparando para los próximos 6 meses? Bueno, nos habló el premier de la tarea que ellos iban a emprender en cuanto al tema de la pandemia, el tema de la vacunación, ¿no? El tema de la reactivación económica, la inyección de recursos a gobiernos regionales y gobiernos municipales. Eso fue lo que nos planteó el premier y nosotros obviamente le dimos nuestro punto de vista al respecto, señalando que esa tarea se iba a poder realizar en la medida que se desvanezca esta situación de inestabilidad e incertidumbre política, amigo Carvalho. De acuerdo. ¿Y qué le contestó cuando aparentemente, por lo que nos dice usted, contrastó la exigencia de correcciones para resolver lo que llama usted inestabilidad política con las generalidades que le presentó él como agenda? Porque nadie puede estar en desacuerdo con que se invierta dinero en las regiones o se actúe para la reactivación económica. Si hablamos de eso, todo el mundo está de acuerdo. Pero ese acuerdo escamotea diferencias reales. Y esas diferencias reales, por lo que veo que ustedes han dicho, declaraciones formuladas después de esta reunión, tienen que ver con la rectificación de algunas decisiones, algunas designaciones adoptadas por el presidente de la República, que ha nombrado ministros con cuya presencia en el gabinete ustedes no están de acuerdo. Efectivamente, Fernando, y tienes toda la razón. Nosotros, a la explicación y los argumentos que él nos brindó, ¿para qué? De manera muy cordial, muy amical, le dijimos que la bancada de Alianza para el Progreso estaba plenamente de acuerdo con esos objetivos. Sin embargo, ellos no se iban a poder lograr si es que no lográbamos superar esta inestabilidad política y, por tanto, lo que genera inestabilidad económica. Y por ello es que le planteamos de manera concreta 2 temas. Primero, que el presidente Castillo asuma su rol de líder del país, de presidente de la nación, y él sea quien convoque una ronda de conversaciones con los partidos políticos representados en el Congreso de la República. Y segundo, el tema de las declaraciones del señor Bermejo, que ellos tendrían que deslindar tajantemente porque las considerábamos totalmente impertinentes en este momento en que ellos están tratando de generar estabilidad dentro de su propia bancada. Existen congresistas con este tipo de declaraciones que van en sentido contrario. Precisemos que lo que el señor Bermejo dijo ayer, Bermejo, que es congresista de Perú Libre, es que ellos están previendo que ustedes no van a aceptar ustedes congresistas, darle la confianza al gabinete Bellido, que se nombrará otro, que tampoco recibirá la confianza
por lo cual ellos quedarán habilitados para cerrar el Congreso. Eso es lo que dijo el señor Bermejo. Y añadió, quizá lo más importante, que esta disolución del Congreso conduce a la convocatoria de una asamblea constituyente. La estrategia parece clarificada, ¿no? ¿Se abordó este tema con el señor Bellido? Sí, por supuesto, Fernando. Nosotros le dijimos de manera muy firme de que rechazábamos lógicamente esas declaraciones y que consideramos que Perú Libre y el gobierno sobre todo debería deslindar claramente con esta posición antidemocrática, y la respuesta del premier fue de que efectivamente ellos no compartían esa particular opinión y que iban a tomar medidas al respecto y que él le iba a transmitir esa preocupación al presidente Pedro Castillo. Nos está diciendo entonces que ante ustedes el señor Bellido tomó claramente distancia de la estrategia explicada ayer por el señor Guillermo Bermejo. Efectivamente, Fernando, eso fue lo que nos dijo textualmente el premier, de que ellos no compartían eso, que la vocación de ellos era totalmente democrática, de respeto a la institucionalidad, y que por eso estaban convocando las bancadas para buscar puntos de coincidencia en los temas centrales del país. ¿Por qué siente usted que es necesario que las reuniones que están llevándose a cabo con el primer ministro sean en buena cuenta reemplazadas o completadas por reuniones de las bancadas, esta vez con el presidente de la República? Porque en esta semana de gestión del presidente Castillo, la situación en el país, en vez de mejorar, se está complicando. Hay manifestaciones públicas de rechazo a las decisiones del gobierno en relación al tema del gabinete ministerial, a las designaciones de funcionarios de menor nivel en los diferentes ministerios, y se incrementa la incertidumbre política. Y en esta semana, según los agentes económicos y las empresas que estudian estos fenómenos, el precio de los artículos de primera necesidad se han incrementado de manera incesante, a la par que el alza abrupta del precio del dólar, con lo cual las medicinas, todo lo que es productos importados se han encarecido inmediatamente. Por lo tanto, creemos nosotros, Fernando, que el presidente debe asumir su rol, no de mandatario, del personaje elegido por la población para conducir los destinos del país, y él convocar a Palacio de Gobierno, a las bancadas parlamentarias, para hablar inmediatamente lo que tenemos que hacer por el bien del país en los próximos 6 meses, y que esa inestabilidad no continúe agravándose, y con ello una mayor confrontación. Más aún que en el Congreso hay bancadas que están planteando otro tipo de alternativas, ¿no?, que en vez, creo, de mejorar, van a conducir escenarios un poco más complicados. Ahora bien, ustedes han hecho saber que el voto que emitirán cuando el gabinete Bellido se presente ante el Congreso dependerá de que hayan sabido hacer correcciones en la designación de algunos ministros. La paradoja es que algunos de los ministros que ustedes quieren ver cambiados es el propio primer ministro que los recibía. ¿Se lo dijeron ustedes? ¿Que ustedes pensaban que él debía renunciar porque no es idóneo, porque tiene credenciales que no son apaciguadoras y porque ha hecho declaraciones que son objeto de una investigación fiscal? Le dijimos, Fernando, que en general el gabinete ministerial tenía serios cuestionamientos y que esperábamos que para la presentación, que se calcula será a fin del mes de agosto, el presidente Castillo haya reflexionado, haya escuchado la opinión de los otros agentes políticos, de la opinión pública que se traduce en los medios de comunicación, ¿no? Y tome las correcciones que correspondan, ¿no? Quizás una remoción del gabinete, un reemplazo de algunos de ellos, pero que escuche la voz de la población, y de esa manera la presentación del gabinete en el Congreso sea mucho más auspiciosa que en la fecha presente.
Se mencionó la encuesta de Datum que ha salido publicada en el diario Perú 21 de hoy, que muestra que un porcentaje importante de los peruanos cree que el que manda no es Pedro Castillo, que ha sido elegido como presidente, sino Vladimir Cerrón, que es el que escogió a Pedro Castillo como candidato. Sí, se habló también de esos temas y lógicamente APP le transmitió la preocupación que existe en la ciudadanía al respecto y que el tema del portero que se mencionó en la campaña electoral estaba resultando con un poder totalmente inusitado, pero era un poder que se estaba utilizando de manera negativa, porque a una semana de iniciar el mandato presidencial, las encuestas ya nos señalan de que hay una opinión desfavorable, ¿no?, de escasa semana de gestión presidencial, y que lógicamente no había que esperar que esa imagen se deteriore por el bien del país. ¿Sintió usted que el señor Bellido es consciente de que los errores políticos los está pagando el pueblo con el alza de precios, con el alza del dólar, con el alza de lo que es el consumo de cosas básicas de la canasta familiar? Bueno, al menos nosotros, Fernando, le transmitimos esa preocupación. Le dijimos claramente que gran parte del alza de los artículos de primera necesidad se debían directamente a la inestabilidad política que generaba lógicamente incertidumbre económica. Se habla de fuga de capitales del país, el dólar sigue subiendo, las expectativas económicas son negativas para la economía peruana en los próximos 12 meses. Entonces, eso le explicamos nosotros, eso le pedimos que se reflexione, pero en parte percibimos receptividad, pero también en gran medida ellos tienen una posición particular al respecto, ¿no? Un poco negando esa realidad y atribuyendo, ¿no?, a cierta actitud negativa de parte del empresariado que no vería al gobierno del presidente Castillo con buenos ojos. Bueno, si es que hay incertidumbre sobre la seguridad jurídica y los contratos firmados y hay anuncios imprecisos sobre el alza de impuestos, lo mínimo que puede pasar es que haya naturalmente incertidumbre, sino miedo, ¿no? No tiene por qué sorprenderse. Por supuesto, ese es un tema que ellos tienen que entenderlo, ¿no? Hemos tratado el día de hoy de explicarle, le hemos mencionado los tres voceros que el tema económico es el que está primando en este momento y la calle no está discutiendo asamblea constituyente o no, el pueblo no está discutiendo reforma constitucional o no. La gente ha votado por el señor Castillo, le dijimos, por el cambio, sí, pero por un cambio responsable, un cambio que esté de acuerdo, ¿no?, a una sociedad moderna, a una economía que funcione y a un gobierno que atienda las necesidades urgentes de la población. Deberíamos estar hablando del tema de la vacunación, de generar empleo, de inversión en las regiones donde no hay muchas obras y proyectos, y estamos enfrascados en estos temas que únicamente hacen es distanciar a los peruanos. ¿Qué le contestó cuando usted le dijo esto que nos acaba de afirmar, que en la calle la inquietud no es que haya una asamblea constituyente, sino que haya empleo, que los precios no suban y que haya inversión en las regiones? Bueno, al respecto ellos mantienen su posición, ¿no? O sea, lamentablemente ellos consideran que este paso de la asamblea constituyente es un paso que no pueden eludir, ¿no? Sin embargo, también le acotamos que eso va a pasar precisamente por un debate democrático en el Congreso. Y ahí se tiene que, obviamente, prevalecer las posiciones de las diferentes fuerzas elegidas, como ellos de manera democrática en la primera vuelta. Y lógicamente, si no hay consenso, si sus argumentos no son convincentes y nosotros estamos a la par que lo que piensa la población, esa propuesta lógicamente no va a prosperar.
usó con ustedes un argumento que parece que ha usado en otras circunstancias el día de hoy. Luego conversaremos con un colega suyo de la bancada de Podemos, que lo ha hecho saber, que él habría dicho más tarde que con ustedes, es el único miembro de Perú Libre que hay en el gabinete. ¿Usted le escuchó decir eso? No nos manifestó eso a nosotros. En caso de ser así, bueno, habría que revisar los padrones de ese partido, pero en todo caso son personajes muy vinculados al señor Vladimir Cerrón, y no necesariamente hay que estar inscrito en el partido para dicha vinculación. De acuerdo. Parece que es lo que dijo en una reunión diferente que sostuvo también hoy, el único miembro de Perú Libre en el gabinete soy yo, habría dicho Guido Bellido, pero usted hace bien. Ahora, se habló sobre el caso de los cuestionamientos a ciertos ministros, sea por declaraciones, sea por hechos del pasado, sea por una situación judicial complicada como la suya propia. Se habló de manera general, Fernando. No puntualizamos nosotros concretamente por algún ministro en particular. Le hicimos saber, ¿no?, el desconcierto y en muchos casos la desazón que había en la calle, la opinión pública. Nosotros somos congresistas de provincias y nuestras poblaciones nos reclaman soluciones concretas a los problemas cotidianos de la provincia. Y lógicamente ministros que tienen serios cuestionamientos en algunos casos quizás no vayan a tener pues la idoneidad y la eficacia en los cargos para los cuales se les ha designado, ¿no? Él entiende, congresista y colega Bellido entiende que ellos tienen también pleno derecho de designar a funcionarios de plena confianza del presidente Bellido, ¿no? Yo le expresé de que en efecto tenía esa prerrogativa constitucional, pero tenía la responsabilidad, como elegido por el pueblo, de designar funcionarios competentes, con trayectoria y con credenciales democráticas. Hay otros dos temas que han polarizado el debate político durante los últimos días. Uno de ellos es el de las rondas campesinas y el otro es el de la libertad de prensa. Es que estos dos temas fueron abordados en la reunión que ustedes mantuvieron hoy con el primer ministro. El tema de las rondas no tocamos, Fernando, pero sí le hicimos conocer nuestra preocupación por las limitaciones que se vienen ejerciendo para o en contra de la prensa nacional, ¿no? Las restricciones para el ingreso, por ejemplo, a la juramentación de los ministros, la restricción permanente en Palacio de Gobierno para el acto con las Fuerzas Armadas del otro día, y en general el presidente Castillo no declara a los medios de prensa, los ministros también hay una limitación enorme, y por tanto es un gobierno en realidad que no comunica mucho, ¿no? Y eso es preocupante porque la población necesita saber hacia dónde vamos, qué pretenden hacer nuestros gobernantes y qué nos espera, evidentemente, para que la clase política también y la opinión pública brinde su opinión al respecto. Por lo que nos ha dicho, y esta es mi última pregunta, el tema principal sobre el cual regresó el señor Bellido una y otra vez es la inversión en proyectos en las regiones. Y de lo que sabemos, de lo que dijo el presidente de la República el 28 de julio, la obra emblemática son las dos vías férreas, una a lo largo de la sierra, dijo, desde Cajamarca hasta Puno, y la otra toda la costa. ¿Se mencionó ese tema? No hablamos de esa obra en particular, hablamos en general de la economía, y nosotros le reiteramos de que de continuar esta inestabilidad política, la situación económica y la vida cotidiana de millones de peruanos se iba a empeorar, y que lo mejor que le podía pasar a su gestión y del presidente Castillo era buscar consenso con las bancadas parlamentarias, buscar el consenso con los líderes políticos del país y concertar para sacar al Perú adelante. Muchas gracias por sus explicaciones y por darnos cuenta de los alcances de la reunión que su bancada, la de Alianza para el Progreso APP, sostuvo hoy con el señor presidente del Consejo de Ministros. Muchas gracias, señor Eduardo Salguana. Recuerdo que usted es el vocero de esta bancada integrada por 15 miembros.
Muy buenas noches y gracias por su presencia en RPP. Vamos a hacer una breve pausa, después de la cual recibiremos al congresista Enrique Wong de la bancada de Podemos Perú.